Gracias al Señor por su vida, por su disposición y bueno, no me queda más que orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes, Padre, que todo lo que hacemos, lo hacemos es para ti y por ti, Señor. No es, Señor, por nuestra propia gloria, Señor, sino por ti, Padre. Y te pedimos, Padre, que nos acompañe, Señor, en este momento y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi hermano Vega, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias por que me bendiga. Buenos días, amados hermanos. Vamos a buscar aquí rápidamente la chuleta. Ok, para los que vinieron la semana pasada, bien recuerda que el sermón se llamaba El lugar de Dios cuando más importa, ¿cierto? 10 momentos claves. ¿Alguno de ustedes recuerda algo acerca del sermón? Háganlo con cuidado, no se pierda la salvación, aunque hay que cuidarse con temor y temblor. Pero alguien que recuerde algo. Yo sé, nombré a Reniatolina, hablé de Yulimar Rojas, pero aparte de eso, ¿qué les quedó? Algo, por favor, no me hagan sentir que perdí horas de la semana. Tengan misericordia de ustedes mismos primeramente. La historia de José. Algo. Tu cumpleaños. Excelente. La torta tuya. Bueno, ¿dónde está Dios cuando más importa es el cumpleaños, ¿verdad? La historia Pero de no, José. ya veo, bueno, el Señor toque sus corazones hoy. Tú puedes, ¿verdad? Ahí está. Estos fueron los 5 momentos, ¿cierto? Así es. Dios en la consternación, entendiendo consternación, esos momentos de la vida donde la tragedia nos impacta de manera tal que nos sentimos abrumados, confundidos. Es una sensación espantosa, pero en medio de esa sensación espantosa Dios está allí con nosotros. Dios está con nosotros también en medio de la tentación, en medio de esa tragedia reiterada, en medio también de las revelaciones y en medio de su fidelidad. Esto se llama chuleta número 2. Pues vamos a ver. Ahora sí. Esos son los 5 momentos, los primeros 5 momentos. Dios allí en la tentación, en estas tragedias que parecieran nunca terminar y uno se siente desolado y Dios no está allí con nosotros, pero la verdad es que sí. Dios también está con nosotros en medio de las revelaciones. Si bien usted tiene una intimidad con Dios, Dios le va a hacer saber que está allí con usted a través de lo que le revela su corazón. Y lo más importante aún, que Dios está con nosotros en la fidelidad. Él muestra su fidelidad. Y es uno de los momentos, aunque ustedes no lo crean, más difíciles, ¿cierto? Porque vaya que cuando empieza a ir todo bien, cuando pareciera que nada va mal, pues allí, es justo allí donde hay que tener más intimidad con Dios, porque es allí cuando todo se va por el caño, ¿no? Como dice. Y es ahora que me gustaría empezar los otros 5 momentos claves. Y el siguiente momento tiene que ver con Dios ante la descendencia. Para contextualizar a los que no vinieron, les estoy hablando acerca de la historia de José. José, el personaje del Antiguo Testamento. Justo en este punto, Dios se expresa allí ante la descendencia y nos dice el pasaje. 41-49 Génesis. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poder contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bien les decía que justo en esos momentos donde todo está bien, la cosa podría irse a mal. Y en este momento José está en el pináculo de la bendición de Dios. Ya no está preso, ya no está secuestrado, es la mano derecha del faraón, el segundo al mando, el cual además tiene como mandato de Dios a través de esa revelación el ir a la tierra y recoger todo el fruto que pudiera. Dentro de esa gran provisión que Dios estaba bendiciendo, decidió darle dos hijos. Y el músculo de José siempre va a ser el mismo. Ante las situaciones, siempre va a poner a Dios de primero. Véanlo aquí en este caso. Cuando tiene sus dos hijos, honra a Dios por medio de sus nombres. Al primero le pone Manasés, el cual que representa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y su segundo hijo, Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José nunca olvida a Dios en ninguna situación. Para muchos el ponerle el nombre a los hijos significa algo. Vemos en la Biblia que es fundamental. Para el pueblo judío los nombres muchas veces, la mayoría de las veces o todas las veces, tienen un significado singular para Dios, pero no por el nombre per se, sino por lo que representaba ese nombre ante Dios. Vemos en la actualidad que las personas, por un lado, tratan de ponerle un nombre bíblico a los hijos simplemente como forma de, no sé, de ritual, ¿no? Bueno, me van a hacer varón, bueno, vamos a buscar en la Biblia y cualquier nombre. Tiene un nombre bíblico, wow, mi hijo tiene un nombre bíblico, pero realmente eso no significa nada, sino si detrás de colocarle ese nombre no hay una intención para colocarlos. Para otros, bueno, el ponerle el nombre a los hijos, bien sabemos que en nuestra sociedad puede significar cualquier cosa, ¿no? Algunos transliteran nombres de otras culturas, y así como nos conseguimos a este personaje. A lo mejor no se ve bien, pero él es un jugador de fútbol colombiano, lo recuerdo por lo siguiente. Él se llama James Rodríguez. Y es bien interesante porque realmente James no es un nombre en español. James es una transliteración de un nombre en inglés que es James, que significa Santiago. Qué forma tan complicada de complicarse la vida, ¿verdad? Ojo, eso no significa nada más que eso, ¿no? ¿Por qué le ponemos a nuestros hijos esos tipos de nombres? Sin caer en lo que uno siempre ve en internet, estos nombres que da risa, pero al final no da risa. Es decir, nuestros hijos significan algo más. Y es cuando volvemos al siguiente punto sobre la importancia de la descendencia, y es el significado de nuestros hijos per se, el poder tener hijos. Para algunos puede ser el objetivo alcanzado, es decir, se propusieron tener hijos dentro de un matrimonio, o a veces vienen no muy planificadamente. Yo por lo menos soy el producto del cuarto accidente de mis padres, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Bien cuando se puede planificar. Otro puede ser, como muchos piensan, bueno, tener hijos es algo importante, así que eso debe tener su momento y su madurez en la vida, ¿cierto? Para otros es el penoso o la penosa consecuencia de una vida sexual desordenada, que es lo que vemos en el mundo. Para un grupo mucho más reducido es el lamentable producto de un abuso. Y esto nos lleva a reflexionar acerca del mundo que nos rodea hoy, ya que lamentablemente en nuestro mundo occidental se les ha ocurrido la maravillosa idea de voltear todo, ¿no? Y vemos cómo ahora se busca legalizar el aborto, lo cual es abominable delante de Dios. Y sin caer mucho en el asunto, y podemos ver 1.000.000 de discusiones de eso en internet, la verdad en nuestros corazones es que a Dios no le agrada, eso no es agradable delante de Dios. Así que nos toca orar por esa situación hoy en día, donde nuestro mundo occidental está siendo atacado por una maldición tan grande, porque hay jóvenes hoy en día que sencillamente no consideran el tener hijos. Otros le meten en la cabeza que tener hijos, más que todas las mujeres, lamentablemente le meten en la cabeza que tener hijos es una carga, es un obstáculo para su desarrollo. Todo esto del empoderamiento son posiciones que a la verdad no glorifican al Señor.
lo cual es digno de orar por eso. Y el tercer punto que tiene que ver con esto, bueno, la despenalización del aborto, y lo más importante, que los hijos son una bendición de Dios. Para los que lo tienen, lo saben. Para los que lo estamos buscando, pues anhelamos eso, y los que no ha sido de Dios el que lo tengan, bien lo conocen en su corazón. Los hijos son una bendición de Dios. Y representan esa bendición de Dios. Así que Dios, ante la descendencia, Él está allí. Porque nuestra descendencia es parte de su bendición. Aquí vamos al momento número 7, y es ante la venganza. El que vio Rocky 4 sabe que Rocky 4 es la pasada de factura del año, ¿no? Pero el versículo bíblico nos dice lo siguiente. Lo leo aquí porque no quiero fabricarlo por acá. Dice Génesis 42, 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Esto en castellano creo yo es: acá al cochino le llega su sábado. Así te quería ver, pajarito, ¿no? Y la verdad es que José, por un lado, ve eso, el cumplimiento de esa revelación que por su juventud no supo interpretar y no supo manejar, pero que ahora la ve cristalizada delante de sus ojos. Ve a sus hermanos postrados delante de él. Pero más que dejarse llevar por una de las emociones más intrínsecas, más naturales del ser humano, que es pasarle la factura, él hace algo totalmente diferente. Y lo vemos en este versículo, en el 18. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. ¿Por qué al tercer día? José, como dice ahí, los acusa a ellos de espías y los encierra con la intención de que hicieran traer a su hermano menor. Pero aquí él expresa lo más importante que hay en su corazón, y es esto: yo temo a Dios. Su venganza no tenía que ver algo personal, sino que al momento de poder vengarse, él puso a Dios primero, él pensó en Dios. Y es lo que a lo largo de la palabra el Señor nos pide que hagamos. Lo vemos aquí también. Deuteronomio, más adelante el Señor lo hace saber: mía es la venganza y la retribución. Ante la venganza, lo que tenemos que hacer es pensar en Dios. Y eso es un músculo que se va haciendo con el tiempo. Es vencer nuestra naturaleza pecaminosa para poder exteriorizar la gloria de Dios en nosotros, porque no es natural no vengarse. Lo natural en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nos impulsa, nos empuja a pasar la factura. Pero cuando tenemos una relación íntima con Dios, vamos a hacer totalmente lo contrario, y hasta nos va a sorprender. De por sí en el Nuevo Testamento suben aún la vara, y es lo que hizo José. Y nos dice Romanos 12, 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Qué espectacular esto, ¿no? Otra cosa es cumplirlo. Y es por eso que es importante ver dos de las cosas que destacan este versículo, ¿no? Primero, cuando el mismo José pone a Dios de primero, ¿verdad? Para él es una prioridad siempre poner a Dios. Él no se deja llevar por la emoción, sino que glorifica al Señor por medio de pensar en Él y actuar como el Señor va a poner en su corazón. Y lo segundo es la palabra
temor. Sabemos que el temor a Dios es la base de toda sabiduría, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Así que este temor es un temor fundamental para nosotros. Hoy en día sabemos que la gente no se deja llevar por ese temor, que vivimos en un mundo desensibilizado. Y recordando mis tiempos en el seminario, hay un famoso sermón del siglo XVIII que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. La mayoría de nosotros no sabe esto, pues esto es un sermón del siglo XVIII, así como finales de 1780 y algo. Pero en los seminarios se estudia mucho y tiene un significado muy especial, porque con este sermón se inicia lo que en Estados Unidos se conoce como el Gran Avivamiento. Es decir, tiene un valor importante dentro de la historia del cristianismo, ya que sin saber este predicador fue la voluntad de Dios y el poder confrontar a las personas con el temor al Señor, sabiendo que no es el mismo temor de Dios que nosotros conocemos hoy, el que concebían las personas hace 200, 300 años atrás. Nosotros realmente no tenemos temor. Y no digo que en aquella época lo tuvieran más, pero el psicoterror era mucho más efectivo. Y lo digo porque en ese sermón, el predicador hace que las personas se arrepientan a tal punto, dibujándole que en medio de la iglesia se iba a abrir el infierno y se iba a tragar a los infieles. Una escena espeluznante que las personas en ese momento, muchos se arrepintieron, hermano, y de allí comenzó el gran avivamiento. Hoy en día es imposible hacerles sentir algo parecido a las personas. Uno tiene ya la conciencia bastante cauterizada por el hecho de que vemos películas que dibujan eso y mucho más. Sí, la verdad es que por ese lado no va a funcionar. Es decir, hacerles saber a ustedes que viene Dios en el infierno, imagínense, sientan el calor del fuego debajo de sus pies. No, mire, Carrizo, pongo los Avengers y ya. Pero Dios no lo hace así. Dios va a hablar a tu corazón. Y cuando tú estás en intimidad con Él, o cuando más importa, créeme que si Dios quiere que sepas que su ira viene contra ti, lo va a hacer. Y lo más importante es arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos y estar consciente de que el temor a Dios es lo que tiene que conducirnos siempre. Poder desarrollar ese reflejo de pensar en el Señor, cualquiera que sea la situación. Y es por eso que Dios está allí con nosotros en la venganza. El momento número 8 tiene que ver con la confrontación, ya que aunque José no se vengó, sí los confrontó. Y nos dice su palabra, Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí se conjuga el fondo y la forma. Dios, en medio de la confrontación, en el fondo tiene que ver con algo llamado discernimiento, ya que Él les hace saber a sus hermanos que no es tanto lo que ellos querían, sino que Dios estaba allí con un propósito. Dios no da discernimiento para poder saber su voluntad en medio de cualquier situación. Solo lo que tenemos que buscar es de Él. Cuesta, por supuesto que cuesta, pero es un músculo que uno puede formar por medio de la disciplina y la búsqueda consciente y constante de Él. Dios es fiel y nos va a decir qué quiere hacer en nuestras vidas, aunque el panorama se vea totalmente oscuro. Dios nos va a hablar, y ese
don de discernimiento se lo da a todo el que lo pide. La forma tiene que ver con algo llamado consuelo. Ahora pues no se entristezcan ni se sientan mal. Perdón. No se entristezcan. Dios en la confrontación, tanto que nos consuela, como dice la palabra, nos da el consuelo para consolar a otros. No tiene que ver con la palabra áspera, tiene que ver con el hecho de poder dar amor al que necesita amor en el momento. Y la confrontación tiene que venir de la intención de edificar al otro hermano, no de destruirlo. Muchas veces en medio de la ira, en medio de la rabia, de lo que sea que uno sienta, vaya cuando uno está casado, cuando tiene hijos y acumula ciertas cosas, ¿verdad? Que cuando explota uno se lo dice de la peor manera, ¿cierto? Todo nos pasa. Pero la verdad es que en el momento de la confrontación lo más importante es edificar al otro. Y el rostro de este chico tiene que ver con esta historia, ya que este muchacho, llegado a la adolescencia, lleno de talento de liderazgo, buen deportista, pues decide ir y robar una tienda. El dueño de la tienda conocía a sus padres y llamó a su casa. Cuando él llega a la casa, la mamá lo confronta y le dice, bueno, mira, clásico, ¿no? Espera a tu papá, que él es el que se va a encargar de ti. Cuando llega el papá, él cuenta en su biografía que aunque el papá le pegó, lo que más lo impactó y lo marcó fue lo que hizo después. El papá le dice, vístete que vamos a salir. Se lo lleva a unas carreras de carro, los come perro caliente, pasan una tarde espectacular y el papá lo confronta y le dice, mira hijo, yo te he dado talentos, eres un líder nato, robar no está a tu altura, tú eres mucho mejor que eso. Con el tiempo él atesoró eso en su corazón y se alejó de robar y se dedicó de lleno a su deporte. Con el tiempo él se convirtió en Magic Johnson, uno de los basquetbolistas más importantes de toda la historia del básquet. Pero él no hizo eso solo por ser Magic Johnson, sino porque su padre en el momento justo lo confrontó de la manera en que Dios nos confronta a nosotros. No para reprocharnos las cosas, no para hacernos sentir mal, sino que su Espíritu Santo nos va a hacer ver lo que hacemos mal para poder refugiarnos en Él, agarrar fuerzas en Él y salir adelante. Es por eso que Dios en la confrontación, tanto que nos llena de discernimiento como del consuelo necesario para poder nosotros también consolar a otros. Pero llega el momento 9 y es el momento de la reincidencia, el cual vemos en Génesis 50 del 15 en adelante. Se los voy a leer. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De verdad que los hermanos de José no aprenden, ¿cierto? Vaya que él los perdonó, los puso a vivir allí con él en el palacio. Él les consigue vivir con ellos, traer a su familia a Egipto. Han pasado ya años entre un punto y el otro, ya han pasado muchos años. Su padre muere. Y el reflejo músculo de los hermanos es, bueno, mira, este ahora sí se va a vengar de nosotros. Y José hace todo lo contrario. No tiene nada que ver con eso, porque para José su relación con Dios era tal que él no reaccionaba de la manera en que sus hermanos pensaban. Y lo más clave aquí es que
José llora, ¿no? Entonces ahí que José llora. Y pienso yo que él no lloró solamente por el hecho de que su padre había muerto, sino por la decepción de ver a sus hermanos caer en domingo. Y vale la pena preguntarse, ¿será que Dios hace lo mismo con nosotros? ¿Será que le rompemos el corazón a Dios cada vez que reincidimos en esos errores, en esas compulsiones, en esos malos hábitos que no nos permiten avanzar? Yo pienso que sí. Pero ¿saben qué? Dios no reprocha, pero sí nos advierte, ya que su juicio, hermano, viene. Dios nos da consolación, su amor está allí para nosotros, pero tenemos que estar conscientes que en el momento que menos pensemos, porque la palabra nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, vaya que Dios nos pueda conseguir más como José y menos como sus hermanos. Es por eso que Dios, aunque viene su juicio, tenemos que procurar hacer lo bueno delante de Él, no reaccionar por nuestras propias emociones y no pagar mal por mal. José lloró, el Señor no lo reprocha, pero sí hizo dos cosas espectaculares. Lo primero es que le da seguridad al decirles no teman. Y es paradójico porque por un lado hay que tener temor, pero Dios también nos dice que no teman, ¿no? El paradójico temor de Dios, ¿no? Ya que hay que temer de Dios, hay que temer del juicio de Dios, pero no podemos temer acercarnos al Señor. Hay algo que en mi corazón siempre ha estado presente y no sé si el Señor pueda usarme en ese sentido, pero yo siempre sentí una gran preocupación por los cristianos apartados, porque muchos de ellos no vuelven al Evangelio por temor, hermano. Temor de la crítica en la iglesia, temor por volver a empezar de cero, y no comprende que el amor de Dios es más grande que eso, hermano. Y eso no es para que nosotros podamos vivir en nuestra propia sinvergonzura, pero el amor de Dios trasciende por mucho lo que podemos pensar y siempre nos va a llamar a llegarnos a Él. Así que no podemos temer, no podemos hacer como esos de la parábola de los talentos, ¿no? Como el que guardó el talento por temor. Dios nos dice por el contrario, no temas, ven a mí, acércate. Lo segundo que hace José tiene que ver con, les muestra su egoísmo al confrontarlo. El Señor aquí me mandó para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos en medio de su ceguera, de su egoísmo, este se va a vengar de nosotros. Le dice, no, mira, bueno, no se trata tanto de ustedes, se trata de que Dios tiene un propósito mucho más grande. La visión de Dios ante las cosas y ante las cosas es mucho más amplia de lo que nosotros apenas podemos concebir. Y es por eso que el Señor en la confrontación siempre va a buscar en nosotros que podamos ser de edificación, y en la reincidencia, cuando sentimos que caemos de nuevo, el Señor nos va a sostener y nos va a hacer saber que Él tiene un propósito por mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y llegamos al momento número 10, que tiene que ver con Dios ante el fin. Y el versículo bíblico nos dice, Génesis 50, 22. Y avistó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Este versículo es espectacular porque en pocas palabras resumen todo lo que Dios había hecho. Por un lado, les muestra la estabilidad en Egipto. Ahí nos dice que José tenía 110 años, muestra la largura de días allí, ¿no? Si bien recuerdan, al principio les dije que José empieza su gran ministerio saliendo a Egipto, ¿verdad? A ver cuánta provisión había dado, toda la prosperidad que él tenía que recoger.
Él ahí justo tenía 30 años. Entre ese pasaje y este punto en su vida han pasado 80 años. Dios había sido fiel y le había dado largura de días. Además, él pudo ver hasta su tercera generación. Dios seguía bendiciendo y dejándole ver su descendencia mucho más allá de la segunda generación. Ve la promesa de la presencia sobrenatural de Dios en ellos y se la muestra cuando les dice: Dios ciertamente os visitará, Dios ciertamente contigo, Israel, va a estar, Dios ciertamente con nosotros siempre va a estar, porque Dios es fiel. Y lo último, le señala el cumplimiento de esa promesa de la tierra prometida cuando les dice: os haré subir a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, no queda allí. El punto cumbre y más espectacular del pasaje viene cuando él dice: yo voy a morir, mas Dios. José nunca dejó de tener a Dios presente, hermano. Nunca dejó de tener a Dios presente. Él vivió en carne viva el amar a Dios con todo su corazón, con todas las fuerzas de su alma, con todo. Y aunque muchas veces yo escucho a personas que hablan de los dones que Dios le ha dado, lo mucho que Dios lo bendice, la verdad es que quisiera pasar el resto de mis días procurando vivir de la manera en que José vivía, en que yo pueda crear ese hábito, ese músculo, ese reflejo de pensar en Dios en todo momento, ante todas circunstancias. Y cuando la semana pasada les dije que esta predicación era circular porque empezamos en este versículo, el cual dice: años después Dios le revela al pueblo judío y le resume esta misma historia en estas palabras: esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La semana pasada les mostré esta imagen de esta tradición judía, la cual trata de vivir este versículo, atando y poniendo sobre sus ojos la palabra del Señor. La historia nos dice que eso quedó en un ritualismo, y no en aras de criticar, sino cuán ritualistas somos nosotros. ¿Cuánto pensamos que en vez de hacer esto venimos a la iglesia y creemos que cumplimos con Dios? Y nos olvidamos de lo que Jesús dijo después y reafirmó con toda convicción: y amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es por ello que esta historia de José representa en carne viva el poder tener un concepto de Dios lo más parecido a lo que Dios realmente es, en poder amar a Dios y tener una relación tal con Él que sintamos que siempre está con nosotros. La semana pasada les hice una cita de este libro, el cual inspiró esta predicación. Si bien está basada en estos versículos, tiene que ver con lo mucho que este libro trato de leerlo todos los años y hace en mi corazón, porque simplemente me lleva a poder buscar un concepto claro de Dios. Y me voy a dar la libertad de señalar dos citas del mismo.
El libro dice, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo creen ustedes que José concebía a Dios en su corazón? ¿Creen ustedes que José realmente amaba a Dios con toda su fuerza y con todo su corazón? Te pregunto ahora, ¿cómo concibes tú a Dios en tu corazón? ¿Es Dios por mucho lo que tú más amas con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón? Dios es fiel, hermano, y Dios va a estar con nosotros en los momentos clave de nuestra vida, ante la consternación, ante la tentación, ante las desgracias reiteradas, ante la fidelidad, ante las revelaciones, ante la traición y el deseo de vengarnos, en el momento en que vemos nacer a nuestros hijos, en el momento que tal vez podamos caer, y de seguro Dios va a estar ahí al final de nuestras vidas. Pero queda de nosotros poder tenerlo presente siempre, tenerlo presente en nuestros corazones en todo momento, en toda situación. La segunda cita del libro dice así: si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la iglesia de mañana. A mí siempre me ha impactado esa cita, eso que dice el libro. Y aunque uno podría, no sé, pensar en Cash Luna, Guillermo Maldonado, John MacArthur, Samuel Olson, nuestro pastor, la verdad es que la iglesia, los líderes de la iglesia de mañana somos nosotros, soy yo, eres tú, son cada uno de ustedes. Pues Dios le ha dado ministerio y al final tenemos la responsabilidad de llevar siempre el evangelio. Y así como José entendió que todo lo que había hecho Dios en su vida era para ayudar a mucho pueblo, así todos nosotros tenemos la misma responsabilidad de llevar una vida digna que va a ser de mucho valor para mucho pueblo. Y lo más importante para cada uno de nosotros en nuestro corazón al final de todo es saber qué lugar le vamos a dar a Dios cuando en la vida lo demás importa. Vamos a orar al Señor. Padre Santo de la Gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra primeramente. Gracias te damos por la oportunidad de venir a tu casa a adorarte en espíritu y verdad, a alabar tu presencia magnánime, tu presencia indescriptible que solo en el espíritu apenas nos hace sentir, Señor. Ayúdanos, Dios, a vencer nuestra carne. Ayúdanos a ser instrumento útil en tus manos para que ese pueblo que está afuera perdido, Señor, pueda conocerte. Para que las personas que nos rodean puedan verte a ti a través de nosotros. Que podamos desarrollar, Señor, ese reflejo de pensarte en todo momento. Porque no hay momento de nuestra vida que no estés tú, Señor. Gracias te damos por revelarte en nosotros. Gracias porque hasta ahora tu sacrificio de cruz no ha sido en vano en nuestras vidas, Señor, y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestro pecado, tú siempre nos has sanado, nos has levantado, nos has hecho limpiar nuestras rodillas y seguir adelante, porque hoy estamos aquí, Señor. Te pedimos por aquellos que no han podido hacer eso, Señor, que ellos puedan entender en su corazón que aunque reincidan, tú eres fiel, tú eres justo, los amas, y lo que pides es que se arrepientan y regresen a ti, Señor. Ayúdanos a verte en toda situación. Ayúdanos a cumplir ese propósito particular que tienes para cada uno de nosotros. Y con corazón gozoso, Señor,
con corazón lleno de ti, al final de nuestros días podamos decir, aquí estoy Dios delante de ti. Y tú puedas decir, pasa, entra al gozo de tu salvación. Entra al gozo de tu salvación. A ti, mi Señor Jehová, a ti, mi Señor Jesús, a ti, mi Señor Espíritu Santo, solo a ti, Señor. Nos toca darte toda la gloria, la alabanza de nuestros corazones por siempre y para siempre, Señor. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.